Mañana, 16 de agosto, se cumplen exactamente 2 años desde que asumió el control de los destinos nacionales el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Y cuando llegamos al poder hace 2 años, un punto esencial de esa agenda, un elemento capital de las tareas de nuestros tiempos, era el tema de la corrupción. Había desaliento, había falta de confianza en la República Dominicana respecto de las autoridades que dirigían los destinos nacionales. Desde que se restableció la democracia en nuestro país, porque la corrupción se había entronizado como una forma de ejercicio de la vida política nacional. Hoy, tan solo 2 años después de haberse establecido este gobierno, hemos rescatado la confianza y la fe del pueblo dominicano en sus autoridades, porque nadie habla de que en este gobierno hay corrupción. Durante la campaña electoral había dicho que había una economía política de la corrupción, que había prácticamente una incapacidad de generación de ingresos para el Estado de cerca de 30.000 millones de pesos cada año como consecuencia del fenómeno de la corrupción. Un periodista independiente que escribe para el periódico El Listín Diario, economista, Félix Calvo, en un artículo recientemente publicado en ese diario, decía que en estos 2 años el gobierno ha mejorado la capacidad de recaudación en un 53%. Eso quiere decir que en tan solo 2 años, hoy día resultan inobjetables los logros obtenidos por este gobierno para garantizar la pulcritud en el manejo de los fondos del pueblo dominicano. Y como de lo que se trata es de asegurar permanentemente la confianza de nuestro pueblo en la honestidad, en la probidad, en la pulcritud del manejo de los fondos públicos por parte de nuestros funcionarios, advierto desde ya que esta segunda etapa de nuestro gobierno será más rigurosa y más implacable en la persecución de la corrupción por parte de los funcionarios de este gobierno. Antes, si había corrupción, se lo podíamos atribuir a los gobiernos anteriores. Ahora, si hay corrupción, sería del gobierno nuestro. Pero como llegamos aquí para diferenciarnos del pasado, lo digo y lo repito con todo el vigor y con toda la drasticidad. La segunda etapa del gobierno, que genera siempre acechanzas y peligros, en eso seremos implacables, duros, con mano de hierro, contra cualquier asomo de corrupción que pudiera aparecer en este gobierno. Compañeras, compañeros, amigos todos, mañana, 16 de agosto, se cumplen exactamente 2 años desde que asumió el control de los destinos nacionales el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso coincide con la celebración del 135 aniversario de la gesta restauradora,
de la epopeya revolucionaria llevada a cabo por Gregorio Luperón, Gaspar Polanco, Pedro Antonio Pimentel, Benigno Filomeno Rojas y otros tantos revolucionarios del siglo pasado que lucharon por restaurar la república, la independencia, la soberanía, la autodeterminación, la libertad y la democracia del pueblo dominicano. A 135 años de haberse restaurado la República, podemos decir que las ilusiones y los sueños de los restauradores se cumplen a plenitud cuando estamos terminando el siglo XX y nos encontramos en los albores de un nuevo siglo y de un nuevo milenio. Los restauradores de la República lucharon por la democracia y en la República Dominicana hoy día existe la democracia. Los restauradores lucharon porque en este país hubiese libertad de expresión de las ideas y hoy día en la República Dominicana existe plena libertad de expresión de las ideas. Los restauradores lucharon porque en este país no hubiese cortapisas en el desplazamiento de cada ciudadano por todo el territorio de la República y en la actualidad en nuestro país hay libertad de movimiento por todo el territorio de la República. Lucharon los libertadores de la Restauración del 1863 porque en este país hubiese poderes públicos independientes y aquí hay poderes públicos independientes. Y lucharon los restauradores porque se estableciera un Estado de Derecho guiado por una Constitución y leyes emanadas del Congreso de la República, y eso existe hoy día en la República Dominicana. Sin embargo, no debemos sentirnos plenamente satisfechos, porque tenemos tareas de la actualidad. Tenemos una agenda hacia el futuro de la República Dominicana. Y cuando llegamos al poder hace 2 años, un punto esencial de esa agenda, un elemento capital de las tareas de nuestros tiempos, era el tema de la corrupción. Había desaliento, había falta de confianza en la República Dominicana respecto de las autoridades que dirigían los destinos nacionales. Desde que se restableció la democracia en nuestro país, porque la corrupción se había entronizado como una forma de ejercicio de la vida política nacional. Hoy, tan solo 2 años después de haberse establecido este gobierno, hemos rescatado la confianza y la fe del pueblo dominicano en sus autoridades, porque nadie habla de que en este gobierno hay corrupción. Durante la campaña electoral había dicho que había una economía política de la corrupción, que había prácticamente una incapacidad de generación de ingresos para el Estado de cerca de 30.000 millones de pesos cada año como consecuencia del fenómeno de la corrupción. Un periodista independiente
que escribe para el periódico El Listín Diario, economista Félix Calvo, en un artículo recientemente publicado en ese diario, decía que en estos 2 años el gobierno ha mejorado la capacidad de recaudación en un 53%. Eso quiere decir que en tan solo 2 años, hoy día resultan inobjetables los logros obtenidos por este gobierno para garantizar la pulcritud en el manejo de los fondos del pueblo dominicano. Y como de lo que se trata es de asegurar permanentemente la confianza de nuestro pueblo en la honestidad, en la probidad, en la pulcritud del manejo de los fondos públicos por parte de nuestros funcionarios, advierto desde ya que esta segunda etapa de nuestro gobierno será más rigurosa y más implacable en la persecución de la corrupción por parte de los funcionarios de este gobierno. Antes, si había corrupción, se lo podíamos atribuir a los gobiernos anteriores. Ahora, si hay corrupción, sería del gobierno nuestro. Pero como llegamos aquí para diferenciarnos del pasado, lo digo y lo repito con todo el vigor y con toda la drasticidad. La segunda etapa del gobierno, que genera siempre acechanzas y peligros, en eso seremos implacables, duros, con mano de hierro contra cualquier asomo de corrupción que pudiera aparecer en este gobierno. Nos comprometimos con una reforma y modernización del Estado y ya se observan sus resultados y sus logros por todas partes. Ahí tenemos las guaguas de AMET y de OMSA circulando por los distintos corredores de la capital. Hemos mejorado significativamente distintos servicios públicos. Ya para ir a sacar una placa de un vehículo no hay que hacer la anarquía y el desorden con que esto se producía antes. Ya para obtener una libreta de pasaportes se puede obtener rápidamente y en orden. Ya para obtener una licencia de vehículo de conducir se hace rápidamente y en orden. Ya para pagar los impuestos aduanales o los impuestos internos se hace rápidamente y en orden. En materia de reforma y modernización del Estado, la República Dominicana está cambiando, la República Dominicana está avanzando.